Hay partidos que terminan con el silbatazo final y hay otros como el Clásico Nacional de la jornada 6, que en realidad apenas empiezan cuando el árbitro pita. Totalmente. Tenemos una montaña de fuentes sobre la mesa. Crónicas, análisis tácticos en video, declaraciones que son, bueno, pura dinamita. Todo para entender cómo un solitario 1-0 ha partido el universo del fútbol mexicano en dos. Y lo fascinante es que ese 1-0 es casi anecdótico, ¿no? Sí, es el pretexto. Exacto. Lo que realmente vamos a desmenuzar hoy son las grietas y las fortalezas que ese único gol reveló. De un lado, la euforia desbordada de unas Chivas con un paso perfecto, histórico. Y del otro, las alarmas encendidas en un Club América que, pues, no encuentra el rumbo, ni los goles. Nuestra misión es justamente esa, ir más allá del marcador para entender esas dos realidades opuestas. Pues empecemos por el lado feliz, ¿te parece? Me parece. Comencemos por Guadalajara, donde todo es celebración. Y no es para menos, ¿eh? El dato central es contundente. Chivas tiene un inicio de torneo perfecto. 6 partidos jugados, 6 victorias. 18 puntos de 18 posibles. Es una locura. Y hay que ponerlo en perspectiva para entender la dimensión de esto. Hacía 16 años que ningún equipo en la Liga MX lograba algo así. 16 años. Y lo que lo hace casi poético es que el último en conseguirlo fue precisamente el Guadalajara, en aquel recordado torneo bicentenario 2010. O sea, están compitiendo contra su propio fantasma, contra su propia leyenda. Justo. Y no fue una victoria cualquiera para la estadística. Fue contra el acérrimo rival, el América, en su casa, el Estadio Akron. Con esto se sacudieron una racha que ya pesaba demasiado, ¿no? 9 años. 9 años sin poder vencer a las Águilas en su estadio en fase regular. Había que irse hasta febrero de 2017. Es una carga psicológica enorme de la que se acaban de librar. Totalmente. Y para lograrlo, necesitaron un héroe. Y esta vez tuvo nombre y apellido. Armando Hormiga González. Su gol al minuto 41 no solo fue el clásico, rompió otra racha negativa que ya empezaba a generar murmullos en la tribuna, ¿eh? La de no anotar en casa. Exacto. El equipo llevaba 4 partidos seguidos sin poder anotar en el Akron. Él solo mató 2 fantasmas de un tiro. Y con este chico la pregunta es inevitable. ¿Es una simple racha de buena suerte o estamos viendo nacer a un nuevo referente en el ataque de Chivas? Yo me inclino por lo segundo. Porque ya son 4 partidos seguidos marcando. Suma 5 en el torneo y está peleando el liderato de goleo. Es que no son solo los goles, es cómo los anota. Es un jugador que entiende los espacios, que se mueve con una inteligencia que no es de su edad. Claro. Y aquí es donde entra el mérito del arquitecto de todo esto. El entrenador, Gabriel Milito. Justo a eso iba. Lo que Milito le ha dado a la Hormiga es un sistema que lo alimenta constantemente. No es casualidad que esté marcando tanto. Para nada. Es producto del diseño táctico del equipo. Y aquí es donde se pone interesante, porque en las fuentes destacan unánimemente el sistema de Milito. Hablan de una presión alta asfixiante y una posesión de balón con muchísima intención. No es tener la pelota por tenerla. Y esa presión alta fue la clave contra el América. Obligaron a sus mediocampistas a jugar de espaldas, a dividir la pelota, impidiendo que conectaran con sus delanteros. Anularon por completo el plan de juego del rival. Es que el plan de contragolpe del América murió antes de nacer. Los análisis de video dicen que Chivas recuperaba la pelota en menos de 5 segundos en campo rival. Increíble. Tanto así que la validación más grande vino del banquillo contrario. Ajá. Las crónicas recogen que André Jardine, el técnico del América, fue a felicitar personalmente a Milito. Y sus palabras son reveladoras. Sí, las leí. Dijo algo como: se ven las formas muy claras. Encontró el funcionamiento que quería. Que tu rival te elogie así después de una derrota tan dolorosa, eso es el máximo respeto. Aunque Milito con mucha astucia, está tratando de ponerle hielo a la euforia. Sí, sus declaraciones son de una mesura total. Ha dicho, y cito, ahora que hemos tenido un comienzo muy bueno, es necesario tener prudencia y calma. Sabe que en un equipo como Chivas, los elogios desmedidos son peligrosos. Claro, pueden llevar a la complacencia. Y tiene motivos de sobra para ser prudente. Volvamos a ese equipo del Bicentenario 2010. Aquel equipo, liderado por un jovencísimo Javier Chicharito Hernández. Ese equipo no solo tuvo un gran inicio, impuso un récord de 8 victorias consecutivas. Era una máquina. Pero, y este es el gran pero que sobrevuela Guadalajara,
Ese equipo espectacular no fue campeón. ¿No? Fue eliminado de manera sorpresiva en cuartos de final por Monarcas Morelia. Y la razón es una advertencia directa para el presente. Perdieron a 5 jugadores claves, ¿cierto? Exacto. Fueron convocados a la selección para el Mundial de Sudáfrica 2010. Prácticamente le desarmaron la columna vertebral al equipo en el momento más importante. Se quedaron sin Chicharito, su goleador, y sin otros 4 titulares. El equipo perdió ritmo, cohesión y, bueno, terminó cayendo. Es la lección más dura. Un arranque perfecto no te garantiza absolutamente nada si factores externos te golpean en la liguilla. Y el calendario inmediato de Chivas va a ser su primera gran prueba, ¿eh? Sin duda. Ahora se enfrentan a Cruz Azul, que es segundo lugar. Y luego visitan al Toluca, que es el campeón vigente. Estas próximas 2 semanas nos van a decir si esta racha es sostenible o si solo fue un arranque explosivo. Así que el panorama de Chivas es de una euforia justificada, pero frágil. Tienen el sistema, el goleador y la confianza por las nubes. Pero la historia y el calendario les susurran que la verdadera prueba apenas comienza. De acuerdo. Es una posición envidiable, pero con una presión tremenda. Ahora, dejemos esa euforia y crucemos la calle, porque la historia en la acera de enfrente no podría ser más distinta. Lo increíble de un clásico es eso, ¿no? Esa alegría total de un lado tiene un reflejo exacto en el otro, la crisis absoluta. Y para el América la palabra crisis se empieza a quedar corta. El problema central es tan evidente que duele: la falta de gol. Las estadísticas que recogen las fuentes son, para un club como el América, inaceptables. Han anotado solo 3 goles en 6 partidos. 3. Y lo que es peor, acumulan ya 4 encuentros consecutivos, 360 minutos de juego, sin poder marcar un solo tanto. Eso es una eternidad para una ofensiva que históricamente es de las más temidas del continente. Y la consecuencia, claro, se ve en la tabla. Han caído hasta el 10º lugar con apenas 8 puntos. Ahora mismo están fuera de la clasificación directa a la liguilla. Y lo preocupante para sus aficionados es que la derrota contra Chivas no fue mala suerte. El análisis táctico en video que revisamos es muy duro con el planteamiento de Jardine. Salió con su habitual 4-2-3-1, pero el equipo fue increíblemente pasivo. Nunca presionó la salida de Chivas, les regaló el mediocampo. Uno de los análisis llega a calificar el partido como molerito. Sí, de muy baja calidad. Y señala que la apuesta del América parecía ser un contragolpe que nunca llegó, porque para empezar, nunca recuperaban la pelota. Y el gol de Chivas llega en un tiro de esquina. Ni siquiera fue una jugada elaborada, fue una desatención en balón parado. Lo que evidencia la falta de concentración. Las miradas se dirigen al vestidor, y ahí es donde la situación parece más grave. El propio Jardine reconoció la crisis en la conferencia de prensa. Fue muy directo. Preocupa porque este club está acostumbrado a hacer más goles. Apuntó a que necesita recuperar el nivel individual de sus jugadores. Pero justo después vinieron las declaraciones del capitán, Henry Martín. Y ahí es donde la historia da un giro. Ahí es donde todo explotó. La prensa ha interpretado sus palabras como una posible, o ya existente, fractura con el entrenador. Cuando un reportero le pregunta por la falta de generación de juego, su respuesta fue una bomba de tiempo. Es una frase que hay que citar textualmente porque cada palabra está cargada de intención. A ver. Esa explicación te la podría dar mejor André. Nosotros acatamos órdenes, seguimos el sistema de juego. Eso, el código del fútbol, es dinamita pura. Es brutal. Es que, ¿está diciendo que no cree en el sistema o simplemente que no es su trabajo explicarlo? La línea es muy delgada. Es una ambigüedad completamente calculada. Públicamente se lava las manos. Dice, yo solo soy un jugador. Pero para sus compañeros y para la directiva, el mensaje es inequívoco. La responsabilidad de este desastre es del técnico y sus ideas. Es la jugada clásica de un líder que siente que el barco se hunde y no duda en señalar al capitán al mando. Y para rematar, calificó la derrota como una cachetada a tiempo y confesó que el equipo se siente avergonzado. Cuando tu capitán usa esas palabras y al mismo tiempo parece deslindarse del sistema de juego, tienes una crisis de confianza en toda regla. Y todo esto se suma a una tendencia que ya se venía observando en los partidos importantes de Jardín. Hay un dato muy revelador sobre su récord en clásicos. Tuvo un inicio arrollador en el club, ¿te acuerdas? 7 triunfos consecutivos en este tipo de partidos. Parecía infalible. Pero esa efectividad se ha evaporado.
Las fuentes señalan que de sus últimos 13 clásicos, solo ha podido ganar 3. Es un desplome dramático. Y la pregunta es esa, ¿ya le tomaron la medida a los rivales? ¿Su sistema se volvió predecible? Esa es la gran interrogante, porque si conectas todos los puntos, el panorama es desolador, un equipo que no anota, que tácticamente se ve superado, y donde la comunicación entre el capitán y el entrenador, al menos públicamente, parece rota. La derrota en el clásico no fue la causa de la crisis, fue el síntoma que la hizo visible para todos. Exactamente. Entonces, al final del día, ¿qué nos deja este clásico? ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Nos deja dos fotografías radicalmente opuestas tomadas en el mismo instante. Por un lado, la de unas Chivas que viven un momento histórico, persiguiendo un récord, pero con la advertencia de su propio pasado, ¿no? La advertencia de que la euforia de hoy no garantiza el trofeo de mañana. Y por el otro, la fotografía de un América sumido en una crisis de gol profundísima, con dudas sobre su funcionamiento. Y con señales muy preocupantes de una desconexión entre el vestidor y el cuerpo técnico. El contraste es absoluto. Es la perfecta ilustración de cómo un solo partido puede ser el cielo para unos y el infierno para otros. Y esto nos lleva a un pensamiento final, una idea para reflexionar. La historia de aquellas Chivas del Bicentenario 2010. Nos enseña una lección muy clara. Una racha espectacular, un equipo que parece invencible, puede ser descarrilado por factores externos, ajenos a la cancha. En ese caso fueron las convocatorias a la selección en un año mundialista. Estamos en 2026, otro año de mundial. Mientras toda la atención mediática se centra en si el Guadalajara de Milito puede romper el récord de 8 victorias, la verdadera pregunta quizá debería ser otra. Exacto. La pregunta no es solo si pueden romper el récord. La pregunta fundamental es si este equipo está realmente construido para soportar las presiones que se avecinan. Esas que no se pueden controlar, como las convocatorias masivas o el desgaste de un calendario internacional que se volverá brutal. O si, por el contrario, la historia está condenada a repetirse, no como una farsa, sino como una tragedia deportiva inesperada. Esa es la verdadera prueba que tienen por delante.